Estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Daniel Pérez, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, además candidato a diputado por el Partido Independiente. Estaremos hablando de la campaña, estaremos hablando de algunos temas de actualidad vinculados con su cartera. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte una vez más. Un gusto para mí estar acá y muchas gracias por la invitación. Un placer. Antes de meternos de lleno con la campaña, bueno, hablar de este conflicto con COPSA, que finalmente hubo un acuerdo, se levantó el paro previsto para el próximo miércoles. Sí, finalmente, por suerte, en el día de hoy y después de intenso trabajo por parte de la DINATRA se logró llegar a un acuerdo y que se levantara el paro y sobre todo solucionar la situación de los trabajadores, que era lo que más nos preocupaba a nosotros. Bien, ¿qué se va a hacer? Bueno, en realidad lo que se acordó es una medida por la cual se le va a pagar a los trabajadores, que era como la premisa básica, que era lo que había acá. COPSA viene de muchos años con problemas. Bueno, en este periodo de gobierno también ha tenido, y de hecho este año es la segunda o tercer intento que hemos resuelto, y acá yo quiero destacar la buena actitud y la actitud constructiva y de trabajo que han tenido los trabajadores, particularmente de COPSA y el sindicato, y bueno, solucionamos. Esperemos que esta solución dure más que la última. ¿Es una solución que es momentánea o es una solución de fondo? Porque es un tema que se viene arrastrando hace muchos meses, sí, ¿no? Nosotros intentamos siempre que sea una solución de fondo. Ahí lo que pasa es que hay visiones distintas porque la empresa muchas veces aduce algunas situaciones que dice que son más de larga duración y que tendría que ver más con su esquema económico. Entonces ahí yo desconozco cuáles son los números de la empresa. En ese ¿Será sostenible? Porque si no, cada tanto teniendo este tipo de problemas es como... Bueno, lo que pretendemos es que sí, que efectivamente sea sostenible. Como digo, en realidad no conozco los números de la empresa porque la empresa muchas veces dice que en realidad justamente hay un problema más estructural que no tiene que ver con la medida concreta y que por eso no se soluciona. Pero ellos dicen que sí. Sí, hasta el momento sí. Una de las acciones que habían hecho desde el Ministerio de Trabajo fue acordar también con Economía y darle un préstamo. En este caso se piensa algo similar como para también garantizar el trabajo y el futuro a los trabajadores, a los funcionarios. Sí, ahí hay algunas medidas de parte de apoyo que tiene que ver con mirar las paramétricas y eso que trabaja sobre todo el Ministerio de Transporte. Nosotros ahí hacemos una acción de negociación, pero el rector de la política acá en este sentido es el Ministerio de Transporte, y hacer algunos ajustes que deberían justamente minimizar o eliminar esos problemas más estructurales que dice la empresa tener. Sí, porque el tema del transporte además por lo general siempre se agudiza, siempre recuerdo a fin de año, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Cuando llegan las fiestas y sabemos que Tres Cruces genera muchísimo movimiento, ahí también se agudizan todos los problemas que están vinculados con el transporte. No sé si tienen algún tipo de medida para prever y que no ocurra lo mismo de cada año, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también es como los paros en el gas, ¿no? Es que fin de año es un poco la zafra también, hay mucho más demanda en general, entonces es lógico que haya más tensión. Empiezan a negociar las condiciones para adelante. Sí, por eso ahí hay que ver cómo cada gremio cómo negocia, porque tienen periodos distintos de cierre. Pero sí, diciembre generalmente es un año, un mes que es bastante complicado. Algunos años los hemos resuelto, otros años son más complicados. Esperemos este año no llegar con problemas. Anticiparse, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Exactamente. Pero ya yendo un poco a los temas de campaña, veíamos a Bordaberry que proponía esta semana la posibilidad de que Pablo Mieres fuera una especie de coordinador de la coalición, también teniendo en cuenta que luego de las elecciones del domingo vamos a ir de cara a un balotaje y va a haber un compromiso por el País 2 y habrá que articular dentro de los partidos de la coalición. ¿Cómo recibe el Partido Independiente la propuesta e intención de Pablo Mieres de proponerse para ese lugar? Bueno, yo creo que es una buena cosa que el doctor Bordaberry haya propuesto a Mieres. Creo que es uno más de los reconocimientos que Mieres ha tenido de lo que ha sido su gestión de gobierno y lo que ha sido su rol dentro de la coalición, que ha sido un rol constructivo, un rol de generar propuestas, de trabajar y de impulsar los cambios que la gente necesita. Igual nosotros de aquí al domingo estamos concentrados en que la gente justamente apoye a Pablo Mieres y lo ponga en el Senado, en este caso con la lista 9.909, porque ese es el objetivo que tenemos, es tener justamente un peso más importante de aquí al próximo gobierno. Entonces ese es el objetivo, pero claramente recibimos de buen agrado que el doctor Bordaberry proponga, y eso muestra cómo Pablo Mieres trasciende incluso las barreras partidarias, digamos, y ya otros partidos lo ven como una persona que puede tener un rol importante, porque ser secretario general de la coalición de gobierno claramente sería un rol muy importante. ¿Cómo analizan en este sentido, viendo la preocupación o más bien el enfoque que tienen ustedes para el próximo domingo, lo que han sido las últimas encuestas que lo muestran al Partido Independiente en un lugar bastante bajo, y sobre todo cuando se lo compara está al nivel de obviamente sin desmerecer esa situación exactamente,
está al mismo nivel que Salle, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que el corrimiento, nosotros estamos viendo que hay un corrimiento en los últimos días, más gente se viene acercando a pedirnos listas, gente incluso que nos expresa que votaba a otros partidos de la coalición o del Frente Amplio incluso y que nos vota. El nivel de indecisos hasta ahora ha sido un nivel bastante alto, ha sido una coalición una campaña que ha estado bastante fría, diría que en los últimos 10 días o 15 días recién se ha empezado a calentar, entonces yo creo que el movimiento está ocurriendo justamente en este momento y yo confío en que vamos a tener una buena votación por esto que decía, ¿no? Que en realidad Pablo Mieres me parece que es reconocido su gestión por todos, por trabajadores, por empresarios, por todos los ciudadanos, sobre todo por el trabajo que hizo durante la pandemia, ¿no? El acompañamiento ese de generar todo el tiempo medidas nuevas, medidas que pudieran apoyar las distintas situaciones, sobre todo vinculado al mundo del trabajo hacia la ciudadanía. Antes de meternos de lleno con eso y de repente pasar raya a esta gestión de Pablo Mieres al frente del Ministerio de Trabajo, preguntarte sobre cuál es el diferencial que ofrece el Partido Independiente para llegar a más votos. ¿Cuál es su caballito de batalla, por decirlo de alguna forma? El diferencial que muestra creo que es la capacidad de gestión. Hemos sido un partido que en todos los cargos que tenemos hemos mostrado gran capacidad de gestión, gente que muy trabajadora, gente que además no solo es muy trabajadora, sino que además tiene idoneidad técnica, porque acá nosotros combinamos una cosa que a veces parece que en política se divorcia, es decir, no solo son cargos de confianza, sino que esos cargos es una persona de mi confianza, pero una persona que sabe el tema, que puede hablar y que puede hacer y que sabe cómo pensar una política pública. Creo que es un diferencial muy importante. Y después el otro gran diferencial es que justamente en un área clave como fue el trabajo y sobre todo en lo que tiene que ver con la pandemia, que en el mundo entero se perdieron miles de puestos de empleo, millones de puestos de empleo, se perdió salario, nosotros hemos logrado mostrar que los resultados son buenos. A la prueba está que hoy tenemos 80.000 puestos de empleo más que en la prepandemia, es decir, que recuperamos todos los que se perdieron en la pandemia y 80.000 más, y además un nivel salarial que se perdió, acordado con trabajadores y empresarios en el 2020, producto de la pandemia, igual que en el mundo entero, pero que también hoy está 2,5 puntos por encima de lo que fue el índice salarial de 2019, acompañado además por una baja de la informalidad, que bajó 3,5 puntos, o sea que tenemos más trabajo, más empleo, más salario y también una baja de la informalidad. ¿Y cuál es la autocrítica? La autocrítica es que todavía nos quedan cosas por resolver. Por ejemplo, el tema del desempleo juvenil es una cosa que todavía tenemos pendiente de resolver y hay una serie de temas en los que hay que avanzar, en algunos que nosotros no estamos. Yo creo que claramente, y yendo a esto del desempleo juvenil, la clave acá está en profundizar la reforma educativa. Se empezó la reforma educativa, pero no está terminada. Falta mucho para avanzar. Necesitamos un sistema educativo que acompañe a los jóvenes, que los acompañe en el proceso, que mire el mercado de empleo, que los ponga en contacto con el mercado de empleo y que además les dé los conocimientos, las competencias, las habilidades que el mercado de empleo está necesitando. Necesitamos que los jóvenes, el 100% de los jóvenes termine bachillerato. Cuando uno mira las tasas de desempleo, hasta secundaria, hasta quienes terminan secundaria, las tasas de desempleo son del 8 y algo por ciento, que es más o menos la general. Ahora, quienes tienen formación terciaria o universitaria tienen tasas de desempleo menor al 3%. Y eso se ata con otra cosa que tiene que ver con otro desafío que tiene el país, que es poder mejorar la competitividad. Los empresarios en general, cuando hablan de competitividad, hablan del precio del dólar. Y está bien, y eso es un tema que hay que discutir, pero el principal problema para mí tiene que ver con los niveles de productividad. Uruguay tiene niveles de productividad que son muy bajos y además, sobre todo, las micro y pequeñas empresas todavía tienen peores niveles de productividad y las micro y pequeñas empresas dan trabajo a la mayor cantidad de personas en este país. Ni hablar que además tenemos niveles de productividad distintos en Montevideo y en el interior. Claro. Y eso también hay que trabajar fuertemente con eso. Pero usted analizaba un poco cuál había sido la gestión de Pablo Mieres en el ministerio, lo hecho, ¿no? ¿Cuál es el tema que va a proponer el Partido Independiente para la coalición? ¿Cuál va a ser el tema en el que ustedes van a encabezar para hacer a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente ningún partido de la coalición, si es que gana, va a gobernar solo. Y me imagino que para elegirlos la gente tiene que decir, bueno, quiero que este tema esté en agenda en la coalición. Bueno, yo creo que hay por lo menos 3 temas que son bien importantes. Uno que decía recién, ¿no? Reforma de la educación y con eso vinculado a esto, a reducir y eliminar la deserción de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes ¿Es profundizar lo ya hecho? Sí, es profundizar lo ya hecho y sobre todo vincularlo muy fuertemente con el mercado de empleo, que se reduzca. Hoy hay un abismo, casi un salto al vacío entre la educación y el mercado de empleo. Eso tiene que achicarse lo más posible. Nunca se elimina,
camina porque el mercado de empleo siempre se mueve y es más rápido, pero tenemos que acercarlo lo más posible. Ese creo que es un punto, bajar la deserción de los jóvenes y lograr que todos terminen bachillerato. El segundo punto tiene que ver con bajar la pobreza infantil. Primero el 50% y después al 100%. De vuelta, y está vinculado con esto. Si nosotros queremos tener un futuro en el país, necesitamos que no haya ningún niño pobre, que los niños no crezcan en la pobreza. Y esto tiene que ver no solo con transferencias económicas, que claramente hay que hacerlos, también tiene que ver con otros soportes institucionales vinculados, por ejemplo, al cuidado justamente de los niños, permitir que las mujeres y particularmente las madres solteras puedan acceder a puestos de empleo, porque si no tienen quien los cuide no hay. Y en ese sentido queremos también y vamos a impulsar un cambio en la propia ley de promoción de empleo que nosotros generamos para que cuando se le dé empleo a una mujer que sea jefa de hogar justamente y que pertenezca a los hogares pobres, el subsidio que otorga el Estado sea del 80% del salario, como poner un énfasis muy fuerte en eso. Y un tercer tema para mí tiene que ver con la seguridad, y acá tenemos que trabajar mucho. Ustedes decían hace un ratito un montón de cosas que la verdad que son bastante horribles que nos están pasando en nuestro país. La seguridad ha mejorado, yo creo que los niveles, ha bajado la rapiña, han bajado los hurtos, los homicidios se han estancado, pero igual seguimos teniendo problemas de seguridad muy importantes. Nosotros ahí necesitamos que la policía esté mucho más cerca del ciudadano. Cuando el gobierno del Frente Amplio hubo un repliegue hacia 4 centros y hubo una concentración, entonces la policía dejó de estar en los barrios. Nosotros necesitamos que esté la policía en los barrios, que esté conversando con los vecinos, que sepa, porque el vecino sabe dónde está la boca de posta base, cuál funciona, cuáles no hay, y que esté muy cercano, muy presente en el territorio. Y esto tiene que además ir acompañado de otras políticas que no son solo represivas y solo preventivas. También de vuelta acá la educación juega un rol muy importante, porque otro tema de la educación, tanto con los niños como con los jóvenes, es que también actúa como un factor protector. Políticas de droga, genera más integración, genera más integración y por tanto nos permite tener una comunidad mejor. Y claramente ustedes fueron protagonistas. Sí, las políticas de drogas también, claramente. Está demostrado en el mundo que el prohibicionismo no funciona. Lo que hay que buscar justamente es eliminar ese mercado que tiene, si se quiere, todo el narcotráfico, y en realidad porque es más caro, porque es prohibido y por eso para estas cosas. Pero hay que trabajar mucho en construir comunidad, construir la seguridad de eso y trabajar en que cuando una persona va presa, automáticamente el día que la justicia determina de presa, desde el INR, que tiene que estar fuera del Ministerio del Interior, claramente fuera del Ministerio del Interior, se elabore un plan, decir, bueno, ¿cómo hago que esta persona que va a estar 2, 3, 5 años privada de libertad, cómo hago para que esta persona cuando salga sea otra persona? ¿Y cómo hago para que cuando esta persona salga tenga más formación, tenga un oficio o una ocupación para hacer, pero además que la sociedad lo reciba, que la sociedad le dé una oportunidad? Porque si cuando vuelve nadie lo contrata, a los 15 días lo más probable es que esté delinquiendo. Entonces ahí hay que hacer también un trabajo muy fuerte con las personas privadas de libertad, y yo pondría el foco en ese sentido con los primarios, es decir, sobre todo con los jóvenes, aquellos jóvenes que cometieron su primer delito, que son los que me parece que son más fáciles, pondría un foco muy especial con eso. Hay que trabajar con todos, no hay que descartar a ninguno, pero me focalizaría en los que han cometido su primer delito. Hablabas de la política de droga y May te preguntaba, ha sido fogoneada permanentemente desde Cabildo Abierto, un socio de la coalición, y que además ha puesto en duda sobre todo eso que vos venías mencionando, también con datos de una forma política, pero en algunos puntos de una manera contundente y fuerte, sobre todo contra Daniel Radío y el Partido Independiente. Y creo que también ha sido parte de una de las grandes críticas que se le ha hecho por parte de los militantes al Partido Independiente, de sentarse en la misma mesa con Cabildo Abierto. Desde ese punto de vista, ¿cómo crees que se debería parar el Partido Independiente, que obviamente depende de la cantidad de votos que tenga, eventualmente en una nueva coalición? ¿Debe haber, sobre todo a nivel público, mayor calma en ese sentido? Porque se lo ha fogoneado fuertemente a los integrantes de Cabildo. Sí, ahí hay claramente una diferencia entre Cabildo Abierto y nosotros, porque nosotros hemos tenido muchas diferencias también a la interna de la coalición. La diferencia es que nosotros, justamente diferencias, las planteamos a la interna discusión, la discutimos y no salimos a la prensa a hacer. Y claramente hay diferencias entre Cabildo Abierto y nosotros, y creo que la mejor forma de hacerlo es que con un partido independiente más fuerte que pueda justamente seguir posicionándose, porque
Hay que recordar que nosotros tuvimos 1% de los votos y Cabildo Abierto 10% de los votos, pero justamente nosotros hemos llevado todas las políticas adelante y más allá de los cuestionamientos, las políticas se han mantenido. Y creo que eso habla de la firmeza, la decisión, de la capacidad de gestión que ha mostrado el Partido Independiente. Las coaliciones en general tienen diferencias. Si uno piensa en el Frente Amplio entre el Partido Demócrata Cristiano y el MLN Tupamar o el Partido Comunista, claramente hay diferencias muy enormes. Acá también hay diferencias, pero que nosotros sabemos defender nuestras posiciones porque estamos convencidos de las posiciones. Nosotros hacemos política por idea y eso es lo que nos caracteriza. Daniel, otro tema que está como arriba de la mesa, que fue planteado ya hace prácticamente un año en el acto del PIT-CNT, fue lo de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué postura tienen y cómo podrían llegar a trabajarlo en un eventual nuevo gobierno? Filosóficamente estoy de acuerdo, pero acá el camino del infierno se está empedrado de buenas intenciones, dice un viejo dicho. Si yo le hago un ejemplo, si yo tengo una empresa cualquiera, una empresa pequeña que hoy vende, no sé, 100 pesos por semana, trabajando 48 horas y resulta que después bajo a jornadas de 40 horas, necesito vender en 40 horas los mismos 100 pesos, si no la empresa no es viable. Entonces ahí de vuelta hay que vincularlo con el tema de la productividad. Yo creo que hay que discutirlo, pero no puede ser... Pero podría darse para algún sector y para otro, ¿no? Exactamente. No, lo que no puede ser es una cosa genérica. Hay que llevarlo a mesas de discusión de consejo de salario y mirar sector por sector. Seguramente hay sectores que se puede hacer, hay otros de los que no. Y también de vuelta acá hay que mirar tamaños de empresa. No es lo mismo una empresa muy grande, no es lo mismo una multinacional que tiene 2.000, 3.000, 4.000 empleados que un kiosquito que tiene 2, 3, 4 empleados. ¿Es viable discutir la productividad? Lo que nos decía el otro día un trabajador de la industria es que, bueno, la información aparece cuando las empresas quieren. Cuando están mal, ahí aparece la información y ahí se empieza a hablar de la productividad, pero cuando va bien, la información de la productividad queda totalmente ajena. Bueno, ese es un desafío importante. Nosotros ahora estamos impulsando justamente, está funcionando una comisión y ese es uno de los problemas que hay, pero de ambos lados, porque muchas veces los actores sociales dicen en los titulares hay que discutir esto, pero se quedan los titulares. Cuando uno lo siente, y bueno, a ver, sentémonos, negociemos, definamos un set de productividad, hay de un lado y del otro ciertos resquemores. Por un lado las empresas que a veces dicen, bueno, son más reacios a dar información en relación a eso y discutir, pero también a veces de parte de los trabajadores que también son más reacios a revisar procesos. Y bueno, esto siempre lo hicimos así, por esto me pagaban de este modo, no quiero cambiar la forma de pago. Entonces, pienso que también podría llegar a generar una inequidad social, ¿no? O sea, una ley para unos, para otros no. O sea, podría llegar también a generar conflictividad. Bueno, pero por eso no es una ley, sino que son acuerdos en los consejos de salario, como ocurre hoy. De hecho, entonces, el mundo está tendiendo a la flexibilización, ¿no? Sí. Incluso hoy hay oficinas públicas y privadas que tienen trabajo híbrido, por ejemplo, teletrabajo y trabajo en casa, o flexibilidad de rendimiento. Bueno, esas son de las cosas que hay que discutir justamente, ¿no? Lo que decís, bueno, el trabajo híbrido, decís, bueno, capaz trabajan 2 días en la casa y 3 días presencial o al revés. También eso decía la flexibilidad de la jornada y mirar la jornada como una jornada semanal. Entonces requiere madurez de ambos actores, de las empresas por un lado, claro, pero también de los trabajadores. Y hay que tener cuidado también con que en esto de querer bajar la jornada laboral, los trabajadores no terminen trabajando más. Doble turno. Claro. Por ejemplo, lo que pasa con la salud. Exacto. Por ejemplo, las enfermeras dicen, bueno, son 30 horas semanales, claro, pero muchas enfermeras trabajan doble turno, entonces terminan trabajando 60 horas. Entonces uno quiere, por ley, mejorar y resulta que terminamos empeorando. Y pasa con muchos igual, ¿no? funcionarios públicos también. La cantidad de dinero que ingresan, más allá de que trabaje más horas o no. Sí, o sea, por lo que trabaja esa cantidad de horas va a ser mejor que cuando trabajaba 8. Está bien, pero esa es otra discusión que no tiene que ver con decir, bueno, en realidad es cuidar la salud de la persona, porque si trabaja más de 48 horas resulta que baja el rendimiento, aumenta la cantidad de ¿cómo se llama?, de accidentes que pueden ocurrir, no va a atender a los pacientes también. Entonces, esa no es la discusión. Por eso la discusión hay que mirarla más en términos de productividad y ver, sobre todo porque a mí me preocupa el empleo y asegurarnos que no querramos hacerle un bien a las personas y resulta que le terminemos haciendo un mal. Lo que pasa es que el empleo tiene muchísimos desafíos también vinculados, por ejemplo, con el avance de la inteligencia artificial, que es otro tema que también está arriba de la mesa. Pero eso puede ser, si uno lo usa bien, puede ser capaz que una mejora en términos de poder mejorar la productividad y en términos en ese sentido de poder mejorar los salarios de los trabajadores y capaz que ahí sí, incorporando eso también de puestos de trabajo. Claramente, por eso ahí hay que ver a las personas que no nos quede nadie rezagado, formarlos a todos en un mínimo, decir, todos pueden hacer por lo menos esto. Y las habilidades digitales son claves en eso porque tenemos mucha gente que no tiene esas habilidades increíblemente digitales. Casi que están omisas en los programas de gobierno. Sí, bueno, ese es como que parece que el mundo del futuro no lo... Del presente, te diría. Sí, ni siquiera del futuro, exacto. Sí, pero los claramente. desafíos que la modernidad presenta
no sean parte de la discusión política. Bueno, por eso desde INEFOP se ha impulsado un curso específico que se llama Habilidades Digitales para la Empleabilidad, que justamente lo que busca es decir, bueno, dar un mínimo para que todo el mundo haga, pero hay que seguir trabajando en eso porque incluso ni siquiera tiene que ver solo con el mundo del empleo, con el acceso a la ciudadanía. Hay muchos trámites y cada vez muchos más seguido va a ser que los trámites, incluso en organismos públicos, van a ser online. Y muchas veces hay gente que no sabe hacerlo y no puede hacer un buen ejercicio de ciudadanía porque si no va a una oficina y que alguien lo atienda, no puede hacerlo. Me quedé enganchada con un tema del arranque y pensando un poco a la política en sí, ¿no? Usted decía, destacaba lo que representa Pablo Mieres, que ha sido reconocido por propios ajenos. También el equipo técnico que tiene el Partido Independiente, que es de primer nivel y que también ha sido reconocido por gran parte del espectro político. ¿Y por qué no logra enamorar al partido? ¿Es un problema del partido, del liderazgo del partido, o también tiene que ver con lo que pide la gente hoy de la política? Por ejemplo, tenemos un Andrés Ojeda, que no es un outsider de la política, claramente no, pero no es un hombre de tradición política, ni fue parlamentario, que bueno, que está traccionando y que va casi que respirándole la nuca a Álvaro Delgado en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Por qué no logra enamorar al Partido Independiente? Creo que si supiéramos qué lo busca la gente, tendríamos más votos. Bueno, pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué análisis hacen? Yo creo que tenemos un gran problema del Partido Independiente, un gran problema de comunicación, porque muchas veces nosotros, hay gente que hace eslóganes mucho más sencillos, por ejemplo, en su momento Manini dijo se terminó el recreo y consiguió muchos votos. Nosotros en general tenemos esta mirada que es mucho más compleja de los problemas. Yo digo, bueno, más articuladora no en es el productividad medio. sí o productividad no es jornada laboral sí, jornada laboral no, y entonces capaz que no le llegamos adecuadamente a la gente o le llegamos a un grupo de gente mucho más pequeño. Igualmente, en el caso Ojeda, yo no me quiero parecer a Ojeda. Yo la verdad que a nosotros sí, claramente no nos va a ver haciendo gimnasia o discutiendo si hay que tirarse el paracaídas o no. Yo prefiero... Sin el ascensor. Sí, pero el ascensor en búsqueda de soluciones. Es decir, bueno, somos pocos, pero de los pocos que somos técnicos muy formados, que nos preocupan los problemas y que buscamos soluciones a esos temas. Y lo otro es que Ojeda quiere construir esa idea de que va a pasar la segunda vuelta. Ojeda no va a pasar la segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser entre Álvaro Delgado y Orsi. Él quiere construir eso, pero eso no es lo que va a ocurrir. Por más gráficas que él pueda estar mostrando, la realidad es otra. Pero está bien, esa es su campaña, él le gusta mostrar esa campaña. Nosotros preferimos hacer una campaña de ideas. Preferimos hacer una campaña donde mostremos cuáles son las cosas que le preocupan a la gente. Educación, trabajo y seguridad. Prefiero centrarme en esas cosas y en eliminar la pobreza de la niñez que en que Pablo Mieres aparezca sacándose fotos con perro o haciendo gimnasia. ¿Sería diferente la coalición liderada por el Partido Colorado? ¿Cambiaría a nivel de la interna de negociar? Porque hasta ahora la coalición como la conocemos es con el Partido Nacional liderando. ¿Cambiaría? Seguramente sí, sería distinta. La verdad que no es una cosa que me he puesto a pensar, entre otras cosas porque no me parece que sea un escenario probable para estas elecciones. Capaz que en el futuro depende mucho quién fuese el líder, digamos, del Partido Colorado. O sea, están más alineados con el Partido Nacional que con el Partido Colorado. No, nosotros no estamos alineados. Nosotros somos el Partido Independiente y defendemos nuestras ideas y esas las impulsamos y las discutimos con todos, con Cabildo, con los colorados y con los blancos. Lo que yo sí intento analizar la realidad y ver cuál es la situación. Yo podría decirte, no, lo que pasa es que nosotros vamos a pasar al balotaje y vamos a disputar con Orsi. Ahora, ustedes me dirían, este señor está mal de la cabeza, algo le está fallando. No lo voten porque está haciendo mal. Mi interpretación personal es que el balotaje va a ser entre el Frente Amplio y el Partido Nacional como cabeza, si se quiere, de la coalición de gobierno. Pero nosotros queremos tener el mayor peso y queremos poner a Pablo Mieres, que queremos que va a ser un gran senador, de vuelta en el Parlamento y queremos que el Partido Independiente tenga un peso mucho más importante para tener mayor influencia en las decisiones de gestión de gobierno, que en definitiva son las que más afectan a la gente y son donde se pueden producir los cambios para mejorar su vida. ¿Le cree a Andrés Ojeda de la campaña sucia en su contra? Yo no tengo datos para hacerlo. Yo supongo que si él dice eso, será verdad y me imagino que hará la denuncia correspondiente en Fiscalía porque eso es lo que corresponde que haga si efectivamente eso ocurrió. Daniel Pérez, gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirlo como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.